Hola historietos, hoy vamos a hablar de Guadalupe Salcedo. Hoy vamos a tener un video espectacular porque primero hacía mucho tiempo no hacía videos para YouTube, como que estaba más concentrada en Instagram, que si no me siguen vayan a seguirme, @loshistorietos, de verdad me ayudan mucho. Y bueno, lo que pasa con Instagram es que ahí uno puede contar cositas, molestar, pero a este tema le quería invertir más tiempo y pues Instagram no me servía para eso, porque eso me lleva al punto 2, y es que algunos ya habrán escuchado hablar de Guadalupe, otros nunca jamás en su vida habrán escuchado de él, pero es un personaje histórico al que uno no puede encasillar. A veces cae bien, a veces cae mal, y esa ambivalencia en su figura es lo que lo hace real, lo que lo hace chévere, y esa es la historia que les voy a contar hoy. Bueno, primero les voy a contar cómo fue que yo escuché de Guadalupe la primera vez. Estábamos en la universidad en una clase, la verdad no me acuerdo cuál, y no sé por qué, pero estábamos hablando de guerrillas en Colombia, como raro, y pasó que mi profesor dijo algo como: ah, sí, Guadalupe Salcedo, el que montaba caballo a pata pelada, y yo me quedé como: ¿qué? ¿Cómo así? En esa época yo era muy tierna e inocente, y para mí solamente existían como estas grandes guerrillas que todos conocemos, algunos grupos no tan reconocidos, pero jamás en la vida yo me imaginé que en los llanos habían guerrillas. Creo un poco también porque la forma en la que le enseñan a uno cómo funcionaban las guerrillas como que no tenían sentido en los llanos, pues porque en los llanos no hay montaña. Perdón, es que soy rola. Y luego de su muerte como que se hizo súper famoso, un líder y como el llanero a seguir para todos. Así que, como muchos problemas de la historia de Colombia, todo empezó con la concentración de la tierra o la cuestión agraria y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Hay algo muy general, y es que en muchas regiones de Colombia se empezaron a crear organizaciones de resistencia liberal y comunista. Algunas perduraron y algunas, como la llanera, fueron erradicadas, pero pues no les quería hacer spoiler. Para apaciguar un poco las cosas y la violencia que se estaba viviendo en el campo, las élites liberales y conservadoras trataron de hacer acuerdos, pero ni siquiera ellos mismos, ni siquiera dentro de los mismos partidos, porque recuerden que una cosa es hablar de las élites de los partidos y otra cosa es hablar de los que no pertenecen a esa élite, pero entre ellos había muchos conflictos, y más o menos, pues haciendo un gran resumen de todo lo que pasó, ahí fue cuando entró Rojas Pinilla al poder. Como les he mostrado en otros videos, los conflictos no nacen porque sí o de la nada, sino que siempre tienen unos antecedentes. No es en este caso como que Gaitán murió y automáticamente todo se revolcó en el país. En el caso de los llaneros, desde finales del siglo XIX e inicios del XX habían tensiones entre liberales y conservadores. Para mediados del siglo XX había muy poca población en esa región y además estaba incomunicada del resto del país, cosa que pues en algunos casos no ha cambiado mucho el día de hoy. El Estado casi no estaba presente y los que ejercían el poder eran los dueños de las tierras que utilizaban mayoritariamente para el ganado, y la verdad es que los títulos eran casi que inexistentes. La gente solo ocupaba un pedazo de tierra y ya. Antes de que la insurrección se organizara, había lugares como Puerto Carreño en los que no había ni ejército ni policía, y eso permitía que hubiera intercambios legales e ilegales entre el territorio colombiano y el territorio venezolano. Habían muchos problemas de salud, había tuberculosis, había malaria y no había pues un sistema de salud. El único lugar como con medio desarrollo era el departamento del Meta, que debido a su cercanía con Bogotá pues tenía la posibilidad de hacer intercambios comerciales, pero como la tierra estaba tan concentrada, las ganancias de esos intercambios se quedaban en muy pocas personas y el resto de la población sufría de esa desigualdad socioeconómica. Electoralmente hablando, la población estaba dividida entre conservadores y liberales, pero como el gobierno era conservador, en esa época los conservadores elegían quién mandaba a nivel local. Entonces los dirigentes locales eran conservadores. Eso permitió que hubiera una persecución explícita contra los liberales, y explícita me refiero a que los apedreaban, incendiaban sus casas, los atacaban con balas, con machetes, había desplazamientos forzados, asesinatos, en fin. Ese ambiente tan denso que se estaba viviendo hizo que las guerrillas liberales surgieran como respuesta, o más bien como contrarrespuesta a esa violencia que estaba siendo ejercida por el Estado. Los primeros grupos se conformaron a finales del 49 y eran familias armadas que querían defender sus propiedades. Eso a nivel regional, pero en Bogotá también habían dramas partidistas. Resulta que hay teorías que dicen que se armó una conspiración para que Laureano Gómez no quedara como presidente después de Mariano Ospina. En eso se avisó a todos los liberales del país para que el levantamiento fuera nacional. Y, oh sorpresa, a último momento se echaron para atrás y no le avisaron a los llaneros. Y como no les avisaron, el 25 de noviembre del 49, las guerrillas llaneras se tomaron el centro de Villavicencio. Liberaron presos y dentro de esos presos está nuestro protagonista, Guadalupe Salcedo.
Guadalupe nació en una vereda de Tame en 1922 y era hijo de uno de los cacaoteros más importantes de la región. Entonces estudiaba y le ayudaba a su papá en las cosas de la hacienda. Sin embargo, cuando el papá de Guadalupe murió, todo quedó en manos de él y él es como ese amigo que todos tenemos descontrolado, que solo se gasta la plata en fiestas, en mujeres, en trago, Y si ustedes no tienen ese amigo es porque ustedes son el amigo. El punto es que uno de sus hermanos también falleció y entre tantos dramas familiares tuvieron que empezar a vender las tierras que poseían. Y Guadalupe pasó como por unas etapas. Primero empezó siendo lo que llamamos un lumpen bandido, porque delinquía pero para su propio beneficio. Este man robaba ganado, mataba gente y eso fue como a inicios de los 40. De hecho, esa fue la razón por la que estaba en la cárcel, pero para ese momento la gente ya sabía quién era Guadalupe Salcedo y escaló tanto en esa actividad que llegó a ser caporal de arriería. Luego pasó a ser un bandolero social. Los bandoleros como que para la ley son criminales, pero para la comunidad en la que viven, en este caso una comunidad campesina, son como unos héroes, son como un Robin Hood, hagan de cuenta. Cuando lo liberaron de la cárcel, juró hacerse revolucionario debido a la violencia que había sufrido por parte de los chulavitas, o sea, de los conservadores, aunque en una entrevista también dijo que fue porque golpearon a su madre. De ahí en adelante siguió con el robo de ganado, pero empezó a dar golpes militares. En Palenque ejecutó a 25 policías y empezó a consolidar una región del llano en su poder. Entre 1950 y 1953 daban golpes militares de los que obtenían armamento, uniformes y municiones para la guerrilla. Cada vez como que se iban especializando más y para 1952 hicieron un golpe en el que solo murió un guerrillero y cayeron 98 soldados. Cada vez como que con cada golpe y cada éxito que tenían, Guadalupe parecía invencible y de hecho si ustedes miran en algunas entrevistas que dio, el tipo se creía lo máximo, tenía el ego por allá de la porra. Tanto así que en un encuentro con Rojas Pinilla, el man asistió con su caballo, montado a caballo, y no se bajó del caballo para darle la mano a Rojas Pinilla. Y pues en teoría de ahí debería haber pasado a guerrillero político. Pero, para eso se debe tener conciencia social y un programa político que sea coherente con la lucha armada. Y pues yo no sé. Les voy a contar. Desde los medios y el gobierno empezó a crecer como la preocupación por la violencia que había en el llano. Además se hicieron cercos económicos para debilitar la organización guerrillera. Entonces a Guadalupe lo convencieron algunos de sus compañeros para que viajara a Puerto López a un batallón y hablara con los militares. Y el man, yo no entiendo, nadie sabe, él decidió pactar la entrega de armas sin consultarle a absolutamente nadie. Incluso él después admitió que metió la pata, pero pues ya ni modo. Y hay algo muy interesante acá y es que según los datos históricos, las fuentes y los testimonios que tenemos, a Guadalupe lo lambonearon. O sea, no quiero decir como que su decisión fue irracional y el tipo era idiota, no. Pero la verdad sí lo trataron como si fuera un rey, bebieron, le dieron comida, lo pasaron en avión y pues teniendo en cuenta de dónde venía Guadalupe, para él eso fue lo máximo. Mientras tanto, los demás estaban esperando en el llano razones de Guadalupe. El proceso de entregas de armas inició en agosto del 53. Como esta guerrilla no estaba tan ordenada, o sea, no era como que la pirámide de poder estuviera tan definida, cada grupo como que hacía un poco lo que le parecía mejor y actuaba de forma diferente. Entonces, cuando llegó el momento de la entrega de armas, cada grupo pidió cosas diferentes. En algunos casos se solicitó la creación de una asociación de trabajadores llaneros, pero en otros casos, como el caso de Guadalupe, no se pidió absolutamente nada. O sea, fue una entrega de armas a cambio de nada, literalmente. El 12 de septiembre Guadalupe se entregó con otros 280 guerrilleros y a partir de ahí se convirtió en un gestor de paz del gobierno de Rojas Pinilla, en un vocero de las necesidades económicas del llano, pero la población llanera quedó, digamos que desprotegida y ante la policía o el DAS rural en esa época, los excombatientes y los excomandantes guerrilleros empezaron a ser perseguidos y asesinados. En ese contexto, Guadalupe se empezó a hacer más visible y eso pues no le favorecía al poder porque se volvió como incómodo. Además, la política de Rojas Pinilla hacia los llanos fue un fracaso porque nada de lo que habían propuesto los otros grupos guerrilleros se cumplió y pues de hecho solamente como que hicieron la creación del Meta porque antes era una intendencia y después pasó a ser un departamento y ese fue como el gran cambio. Ante eso, Guadalupe se reunió con otros excombatientes guerrilleros y pensaron en pedirle garantías al gobierno. Como el gobierno no estaba cumpliendo, pensaron seriamente en volver a reactivar el movimiento armado. En eso estaba cuando fue asesinado en Bogotá en 1957 y su asesinato quedó impune.
pero por la forma en la que fue descrita y los testimonios se sospecha que uno de sus guardaespaldas lo traicionó y quienes lo avaliaron fueron miembros de la policía. Aunque fue enterrada en el cementerio central inicialmente, sus restos posteriormente fueron trasladados a San Pedro de Arimena y desde ahí aumentó su leyenda porque, no sé, como que murió como un mártir. Ahí empezó a ser como el gran Guadalupe, el gran hombre llanero. Yo no sé, como que siento que parte del fracaso de la guerrilla y de los pedidos de la guerrilla llanera fueron por la falta de conciencia política de Guadalupe. Muchas veces fue criticado y se decía que él era un buen comandante, pero era un mal político. Y eso hizo que las negociaciones de paz fueran muy desiguales. Además, la forma en la que cometía las ejecuciones, a veces sin siquiera un trasfondo político, y ojo que no estoy justificando los asesinatos, tengan trasfondo político o no lo tengan, pero como que empañan esa faceta guerrillera que tenía él y como que perdía un poco el argumento y el carácter político de la cosa. Eso sí, no podemos generalizar porque, como ya les expliqué, cada grupo tenía su forma de hacer las cosas. Cuéntenme en los comentarios si Guadalupe les cayó bien, les cayó mal y por qué. No olviden seguirme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Twitter y TikTok como Los Historietos. Si comparten este contenido con sus amigos, familiares, novia, novio, esposo, esposa, entuque, lo que sea que tengan, de verdad se los agradezco un montón. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.